Sofía tenía 18 años y, hasta hacía pocas semanas, vivía en una ciudad donde la vida parecía correr a 1000 por hora. La escuela, los amigos, las fiestas y hasta el tráfico caótico eran su zona de confort. Pero ahora estaba en medio de la nada, en una finca que parecía detenida en el tiempo. Todo empezó cuando sus padres decidieron que necesitaban un cambio de aires. Su padre aceptó un trabajo en un pueblo pequeño de la provincia de Ávila, y su madre, siempre enamorada de la idea de vivir en el campo, aprovechó para cumplir su sueño de habitar una finca rural. Para Sofía, aquello significaba el final de todo lo que conocía. Al principio, sus días eran un borrón de aburrimiento. La conexión a Internet era tan lenta que las videollamadas se cortaban a cada instante, y sus amigos poco a poco dejaron de enviarle mensajes. Su móvil se convirtió en un peso inútil en el bolsillo de sus vaqueros desgastados. Paseaba por los pasillos silenciosos de la casa o se sentaba en el porche mirando hacia los campos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Fue en una de esas tardes perezosas cuando Sofía, vagando sin rumbo por el patio trasero, divisó algo distinto en el horizonte. En el prado principal, rodeado de hierbas doradas que danzaban con el viento, estaba él, un caballo imponente y solitario, bañado por la luz suave del atardecer. Su pelaje castaño brillaba como caramelo caliente al sol, cada movimiento hacía que reluciera como si estuviera hecho de pura seda. La melena oscura caía en ondas elegantes sobre su cuello musculoso, como una cortina que escondía secretos. Era majestuoso, pero había algo más, algo que hizo que Sofía se detuviera y lo mirara más tiempo del que pensaba. Era la manera en que permanecía allí, quieto, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos fijos en un punto lejano, cargados de una melancolía profunda, como si llevara un peso invisible. Su cola se movía perezosamente, pero sus ojos contaban una historia. Y, de alguna manera, Sofía sintió que quería conocer esa historia. Con curiosidad, fue hacia su padre, que estaba arreglando unas herramientas en el establo. ¿Quién es ese?, preguntó, señalando al caballo en el prado. Él levantó la vista, limpiándose las manos en un trapo manchado. Ese es Pegaso, respondió con una sonrisa triste, uno de los mejores sementales que hemos tenido. Al menos lo fue. Hizo una pausa, como sopesando sus palabras. Es testarudo, indomable. Nadie puede acercarse a él sin que se convierta en una tormenta. ¿Qué le pasó?, insistió Sofía, sintiendo crecer su curiosidad. Hace unos años, Pegaso era un caballo de competición, fuerte y ágil, pero con un temperamento muy difícil. Tiró al último jinete que intentó montarlo, el chico se lastimó un poco. Desde entonces, Pegaso se ha quedado solo, como si hubiera dejado de confiar en las personas. Su padre volvió a su trabajo, pero esas palabras quedaron grabadas en la mente de Sofía. Dejó de confiar, ella sabía bien lo que era eso. Desde que llegaron a la finca, se había sentido igual, desplazada, desconectada de todo y de todos. Quizá era eso lo que había reconocido en los ojos de Pegaso, una soledad que reflejaba la suya propia. Al día siguiente, Sofía no pudo contenerse y decidió intentar acercarse. No sabían nada de caballos, mucho menos de cómo tratar a uno tan testarudo y temperamental, pero había algo en el que la atraía, como si pudiera entender lo que ella sentía. Caminó despacio hasta la cerca que delimitaba el prado. Pegaso estaba un poco alejado, pero al percibir su presencia, levantó la cabeza y la miró con atención. No había miedo ni rabia en esos ojos, solo desconfianza. Hola, chico, susurró Sofía, con la voz baja como el viento. Él no se movió, pero sus orejas se giraron hacia ella. Era un pequeño gesto, pero para Sofía fue como una invitación. Se quedó allí un rato, solo mirándolo, dejándole mirarla. No intentó avanzar ni llamarlo, simplemente permaneció presente, dejando que él decidiera si quería acercarse. Finalmente, dio unos pasos lentos hacia ella. Cuando paró a pocos metros, Sofía pudo ver de cerca cada detalle, el brillo de sus ojos, las cicatrices sutiles en su pelaje que hablaban de una vida de batallas, y su respiración profunda que delataba la fuerza contenida. «Eres un campeón, ¿verdad?», le dijo sin saber si él entendía. Pegaso parpadeó despacio, como si considerara sus palabras. En ese momento, algo cambió. Era como si Pegaso y Sofía hubieran hecho un pacto silencioso. No era solo un caballo en el prado, ni ella una chica aburrida en medio de la nada. Eran iguales,
Dos almas intentando encontrarse en un mundo que parecía no entenderlos. Durante días, la rutina fue la misma. Después del desayuno y de los pequeños quehaceres que su madre le asignaba, Sofía llevaba un taburete y se sentaba junto a la cerca donde Pegaso pasaba las horas. A veces él ni siquiera levantaba la cabeza para mirarla, otras veces le lanzaba una mirada curiosa, pero mantenía la distancia. Sin embargo, ella hablaba, le contaba todo lo que estaba atrapado dentro de sí, cosas que no tenía valor para decir a sus padres. Echo de menos mi casa, a mis amigos, desahogaba mirando al suelo. Dejaron de mandarme mensajes. Creo que siguen adelante sin mí. Pegaso permanecía inmóvil, masticando la hierba, pero sus orejas siempre se movían hacia ella, como si la escuchara. Sofía sabía que no debía encariñarse, pero un día intentó sonreír. Hay gente que daría todo por estar aquí, pero yo me siento tan invisible, como si no perteneciera a ningún sitio. Él no respondió, claro, pero había algo reconfortante en su silencio. Ella sentía que podía hablar sin miedo a ser juzgada, como si él entendiera exactamente por lo que pasaba. Con el paso de los días, la distancia entre ellos empezó a reducirse, poco a poco. Pegaso se acercaba un paso a la vez, hasta que Sofía casi podía tocarlo. Decidió probar algo nuevo. Al día siguiente llevó una manzana partida por la mitad, como le había sugerido su padre. Aquí tienes, chico, dijo, extendiendo la mano con la fruta. Pegaso dudó, los músculos de su cuello tensos, listo para retroceder, pero lentamente dio un paso adelante, otro más, y con un movimiento rápido y casi gracioso tomó la manzana de su mano. Cuando sus labios suaves rozaron la palma de Sofía, ella sintió una oleada de emoción inexplicable. Era un gesto pequeño, pero significaba mucho. Después de eso, las cosas cambiaron entre ellos. Pegaso empezó a esperarla junto a la cerca y Sofía sabía que no era solo por las manzanas o las zanahorias que le llevaba. Comenzó a aceptarla, y eso le dio un propósito, algo que no había sentido en mucho tiempo. Cuando finalmente tocó su cuello por primera vez, se sorprendió de la sensación. Su pelaje era cálido bajo sus dedos, y su olor una mezcla de tierra, sol y algo que no podía identificar, exótico y reconfortante. Pegaso cerró los ojos un momento, como disfrutando de aquel pequeño gesto de confianza. Pasaron semanas así. Sofía iba todos los días, acariciaba a Pegaso, hablaba de sus miedos y nostalgias, y él escuchaba atento. Pegaso se convirtió en más que un caballo, era su confidente, su refugio de todo lo que parecía estar mal. Un día, mientras lo cepillaba, un impulso la invadió. Miró a su padre y, sin pensarlo, preguntó, «Papá, ¿puedo intentar montarlo?» Él soltó una risa corta y escéptica. «Sofía, sabes que no es confiable. Pegaso no deja que nadie lo monte desde hace años». «Estás loca, no creo que me haga daño», insistió ella, sintiendo el corazón latir más fuerte. «Confiamos el uno en el otro, lo sé». Su padre la miró largo rato, intentando decidir si Sofía era ingenua o valiente. Finalmente suspiró, «Está bien, pero ten cuidado. Es imprevisible». Esa tarde, con una mezcla de emoción y miedo, llevó a Pegaso al corral. Él estaba inquieto, pisando fuerte y moviendo la cabeza, pero Sofía le habló en voz baja, como hacía todos los días, «Tranquilo, chico, solo estamos nosotros dos. Confía en mí». Apretó la cincha, subió despacio y se preparó para lo peor. Su corazón latía acelerado y cada músculo estaba tenso. Pero para su sorpresa, Pegaso se quedó quieto, como esperando por ella. Cuando finalmente le dio la orden de andar, el caballo empezó a moverse, titubeante pero obediente. El viento le golpeaba la cara y Sofía sentía la fuerza bruta bajo ella, una fuerza que, por primera vez, estaba bajo control. Era como si algo mágico hubiera sucedido entre ellos, como si Pegaso finalmente hubiera elegido confiar en ella tanto como ella confiaba en él. En ese instante, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, una ola de energía que la atravesaba con cada galope. Había magia en estar sobre Pegaso, sintiendo su fuerza, su libertad, su esencia indomable. Cada movimiento suyo era poderoso y a la vez fluido, como una danza perfecta. El sonido de los cascos contra el suelo marcaba un ritmo que borraba cualquier preocupación o tristeza. El viento revolvía su cabello y se llevaba todas las inseguridades que cargaba. Era imposible no sentirse bien. Se sentía más cerca de él que de nadie en mucho tiempo. Sentía el sol calentando su piel, el aroma fresco de la hierba y la tierra alzándose con el viento, y, sobre todo, la presencia de Pegaso,
tan vivo, los primeros rayos del sol se colaban tímidamente entre las persianas de la habitación de Sofía, despertándola con una luz dorada que contrastaba con el peso que sentía en el pecho. La carta anónima seguía clavada en la puerta del establo, como una advertencia oscura que se negaba a ser ignorada. Su corazón latía con fuerza, un ritmo acelerado que no se debía solo a la emoción del amanecer. Algo en aquella finca, en Pegaso, comenzaba a teñirse de misterio. Sofía se levantó lentamente, descalza sobre el suelo frío de madera. Llevaba una camiseta blanca de algodón que se ceñía ligeramente a su figura juvenil, dejando entrever el contorno de sus hombros y el suave tono bronceado de su piel. Sus vaqueros desgastados descansaban doblados sobre una silla, y por un momento, su mirada se posó en unos botines camperos que su madre le había regalado, de cuero marrón oscuro, con delicados bordados florales, y una pequeña hebilla de plata que brillaba con la luz matutina. A veces, pensaba que esos pequeños detalles eran como talismanes, una suerte de conexión con la vida que había dejado atrás. En la cocina, su madre, Carmen, preparaba el desayuno. El aroma del café recién hecho y el pan tostado se mezclaban con el olor a campo y a madera vieja. Sofía se sentó en la mesa, sin poder quitarse de la cabeza la carta. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Carmen, notando la preocupación en los ojos de su hija. Es solo esto, dijo, mostrando el papel arrugado. Alguien dejó esto en el establo. No tiene firma. ¿Una broma?, rió Carmen, aunque la duda se colaba en su voz. Aquí en el pueblo no solemos recibir muchas cartas misteriosas, y menos sin remitente. No lo sé, respondió Sofía, apretando la carta entre sus dedos. Pero algo no me cuadra. Pegaso no es un caballo cualquiera. Mi padre dijo que era indomable, pero siento que hay más. Quizás solo es tu imaginación, intentó tranquilizarla su madre. Después de todo, llevas poco tiempo aquí. El cambio es duro. Puede ser, aceptó Sofía, aunque no convencida, decidió salir a caminar por el prado, con la carta doblada en el bolsillo trasero de sus pantalones. El aire fresco de la mañana le acariciaba el rostro, y el canto de los pájaros parecía tratar de calmar sus pensamientos. Pegaso pastaba tranquilo, ajeno a la tormenta interna de Sofía. Al verla acercarse, levantó la cabeza, sus ojos profundos y oscuros fijos en ella. Sofía se acercó lentamente, como siempre, con la mano extendida y una manzana en la otra. ¿Qué secretos guardas, Pegaso?, susurró, mientras el caballo mordía la fruta con delicadeza. Cuando terminó, Sofía posó la mano en su lomo, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo musculoso. Fue entonces cuando lo notó, una marca en forma de herradura grabada en su piel, apenas visible, pero inconfundible. Se sorprendió, nunca la había visto antes. ¿Acaso era una señal de algo más? Recordó las historias que su padre le había contado sobre caballos de pura raza, marcados por sus entrenadores para demostrar su linaje, pero Pegaso nunca había sido un caballo corriente. Mientras acariciaba al animal, una sombra se movió en el borde del bosque cercano. Sofía se giró de inmediato, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero no había nadie. Solo el susurro del viento entre las hojas y un silencio inquietante que parecía envolver la finca. Decidió que debía descubrir la verdad. Pero para eso, tendría que enfrentarse a secretos que sus padres, y posiblemente el pueblo entero, habían preferido enterrar. Y Pegaso, ese majestuoso y enigmático caballo, parecía ser la clave de todo. Al regresar a casa, encontró a su padre en el taller, con el ceño fruncido y las manos manchadas de grasa. Papá, comenzó, con voz firme. ¿Qué sabes realmente de Pegaso? ¿Por qué tiene esa marca en el lomo? Él la miró durante un largo instante, como sopesando si debía contarle la verdad o protegerla de algo que no estaba lista para enfrentar. Hay cosas que es mejor no saber, Sofía, dijo finalmente, con una voz grave. Pegaso no es solo un caballo indomable. Hay una historia detrás, una historia que algunos aquí prefieren olvidar. ¿Qué historia?, preguntó ella, sin poder ocultar la ansiedad en su voz. Hace años, en esta finca, hubo un accidente. Un jinete desapareció sin dejar rastro, y Pegaso estuvo involucrado. Desde entonces, nadie se atrevió a acercarse demasiado a él. Algunos dicen que lleva una maldición. Otros, que simplemente es un animal con miedo.
pero yo sé que hay algo más. Algo que ni siquiera yo entiendo del todo. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La finca que parecía tranquila y pacífica escondía sombras que apenas comenzaban a salir a la luz. Y ella estaba decidida a descubrirlas, aunque eso significara enfrentarse a la oscuridad que acechaba detrás de esos ojos profundos y melancólicos que la miraban desde el prado. Esa noche, antes de dormir, Sofía escribió en su diario: «Hoy he visto más allá de Pegaso. He descubierto que no soy la única que se siente atrapada en este lugar, que hay secretos que esperan ser desvelados y que, quizás, la verdadera aventura apenas comienza». Mientras cerraba el cuaderno, una brisa fría entró por la ventana, y el eco lejano de un relincho rompió el silencio, como un llamado inconfundible que atravesaba la oscuridad. ¿Quién estaba realmente detrás de la carta? ¿Y qué misterios guardaba Pegaso que podían cambiarlo todo? La respuesta parecía tan lejana como el horizonte, pero Sofía sabía que no podía retroceder. La historia apenas empezaba. El amanecer en la finca de la Solana tenía un encanto especial. La bruma matutina cubría los campos como un manto etéreo, y el aire olía a tierra mojada y a pino. Sofía salió al porche con una bata ligera de lino blanco que dejaba entrever la silueta de su cuerpo joven y esbelto. Sus pies desnudos rozaban el frío suelo de madera, y el viento jugueteaba con unos mechones sueltos de su cabello castaño que caían sobre sus hombros. Su mirada, sin embargo, no estaba en la belleza del paisaje, sino fija en el establo donde Pegaso esperaba. El día anterior, la conversación con su padre había cambiado todo. La idea de una maldición, de un jinete desaparecido, la perseguía como un susurro oscuro. ¿Cómo podía un caballo, por muy fuerte y temperamental que fuera, estar ligado a una historia tan siniestra? Pero Sofía sentía que debía ir más allá, descubrir la verdad oculta detrás de la leyenda. Decidió que visitaría el pueblo cercano, Cebreros, un lugar de calles empedradas y casas encaladas, donde los vecinos parecían guardar secretos en sus miradas esquivas y en sus silencios prolongados. Allí esperaba encontrar respuestas, o al menos pistas. Se vistió con unos vaqueros ajustados que resaltaban sus piernas largas y torneadas, y una blusa de manga larga color terracota, ligeramente desabotonada en el cuello, dejando entrever un collar de plata con un pequeño colgante en forma de herradura, regalo de su madre. Sus botines de cuero marrón crujieron suavemente al pisar la tierra seca mientras caminaba hacia el coche. Durante el trayecto por la serpenteante carretera, Sofía repasaba en su mente las preguntas que quería hacer. Al llegar al pueblo, el bullicio matutino contrastaba con la calma del campo. La plaza central estaba llena de viejos tomando café en la terraza del bar El Rincón del Abuelo, mientras los niños jugaban alrededor de la fuente. Sofía respiró hondo y entró al bar. El olor a café recién hecho y a tostadas impregnaba el ambiente. Se acercó a la barra, donde un hombre de edad avanzada, de bigote tupido y ojos vivaces, limpiaba vasos con un trapo raído. «Buenos días», saludó ella con una sonrisa nerviosa. «Me llamo Sofía, y he venido a hacer algunas preguntas sobre la finca La Solana y su historia. ¿Podría ayudarme?». El hombre la miró con curiosidad, ladeando la cabeza. «La Solana, dices», musitó. «No es un lugar cualquiera, niña. Hay historias que mejor se quedan en el pasado. Pero si quieres saber, tendrás que hablar con doña Rosario. Ella sabe más que nadie, aunque no es fácil que hable con extraños». «¿Dónde puedo encontrarla?», preguntó Sofía. «Vive en la calle Mayor, en la Casa Blanca con las ventanas azules. Pero te advierto, no es una mujer para juegos». Sofía asintió y salió del bar, dirigiéndose hacia la casa indicada. Doña Rosario era una mujer de mediana edad, con expresión severa y mirada penetrante, que vestía un vestido largo de flores oscuras y unas sandalias de cuero gastadas. En su cuello colgaba un rosario antiguo y en sus manos, siempre, un abanico que movía con determinación, como si espantaran no solo el calor, sino también las preguntas incómodas. «¿Qué quieres, niña?», preguntó sin rodeos cuando Sofía tocó a la puerta. «Quiero saber sobre Pegaso y la finca», respondió Sofía con valentía. «Mi padre me habló de un jinete desaparecido, y de una maldición». «¿Es cierto?». Doña Rosario la miró fijamente, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sabes, pequeña, que en estos pueblos todo tiene su historia, y a veces, las leyendas mezclan verdad y mentira como el buen vino. Pero sí, hubo un accidente hace muchos años. Un joven jinete llamado Esteban que desapareció sin dejar rastro, justo después de montar a Pegaso.
Algunos dicen que fue un castigo, otros que fue una desgracia. Pero nadie sabe bien qué pasó. ¿Y Pegaso? Insistió Sofía. ¿Por qué está marcado? Es verdad que nadie puede domarlo. Doña Rosario suspiró y abrió la puerta un poco más, invitándola a pasar. Ven, te contaré lo que sé, pero prométeme que no contarás esto a cualquiera. Lo prometo, dijo Sofía, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Sentadas en un pequeño salón, la mujer comenzó a relatar la historia, mientras el sol se filtraba por las cortinas de encaje, proyectando sombras danzantes en las paredes. Esteban era un joven jinete prometedor, hijo del anterior dueño de la finca, un hombre orgulloso y exigente. Pegaso era su caballo favorito, un animal fuerte, pero difícil. Una tarde, durante un entrenamiento, Esteban desapareció. Solo quedó el rastro de la herradura de Pegaso marcada en el barro, y unas huellas que se perdían en el bosque cercano. Desde entonces, Pegaso se volvió indomable, y la finca quedó marcada por una sombra de misterio y tristeza. Algunos vecinos creen que el espíritu de Esteban vaga por allí, buscando justicia o venganza. Sofía escuchaba atentamente, sintiendo como cada palabra encajaba con lo que había percibido en el alma de Pegaso. Cuando la narración terminó, Doña Rosario la miró con seriedad. Ten cuidado, niña. No todos los secretos deben salir a la luz, y en esta finca, la verdad puede ser más oscura de lo que imaginas. Al salir de la casa, Sofía sintió un escalofrío. La tarde comenzaba a caer, y en el horizonte, las sombras del bosque parecían susurrar, invitándola a seguir investigando. Estaba preparada para enfrentar lo que la finca y Pegaso le tenían reservado. Mientras caminaba hacia el coche, un grupo de niños del pueblo la miraba con ojos curiosos y una voz desafiante resonó detrás de ella. Cuidado con Pegaso, Sofía. Dicen que no es un caballo, sino un guardián de secretos que nadie quiere descubrir. Sofía sonrió con ironía, recordando un viejo chiste que su padre solía repetir. Si Pegaso fuera un político, seguro que tendría más seguidores que un influencer. Pero aquella noche, la sonrisa se desvaneció. El misterio de Pegaso y la finca La Solana apenas comenzaba a tomar forma, y ella estaba dispuesta a llegar hasta el final, aunque eso significara desvelar verdades que podrían cambiarlo todo. Al cerrar la puerta del coche, un relincho lejano rompió el silencio, envolviendo la finca en un aura de misterio y promesas por descubrir. La noche cayó sobre La Solana como un manto oscuro y silencioso, envolviendo la finca en una atmósfera casi mágica, pero también inquietante. Desde la ventana de su habitación, Sofía observaba cómo la luna llena bañaba los campos con una luz plateada, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Vestía un camisón de seda color marfil que rozaba suavemente su piel, dejando intuir la delicada curva de sus hombros y la línea sutil de su espalda. Sus pies descalzos reposaban sobre la alfombra de lana, mientras un collar con un pequeño colgante en forma de herradura descansaba sobre su pecho. Palpitar silencioso como un amuleto. No podía dormir. La historia de Doña Rosario, las miradas esquivas del pueblo, la carta anónima y esa marca misteriosa en Pegaso se habían instalado en su mente como un rompecabezas que pedía ser armado. ¿Qué secretos guardaba realmente el caballo? Y quien había dejado aquella advertencia en el establo, decidió levantarse y salir al exterior, sin pensar en las posibles consecuencias. Se puso una chaqueta ligera de lana color burdeos que le llegaba hasta las caderas y unos pantalones ajustados de mezclilla, con sus inseparables botines de cuero marrón. El aire fresco de la noche le rozó el rostro, despejando un poco la tormenta interior que sentía. Caminó hacia el establo, sus pasos suaves sobre la tierra húmeda resonando en el silencio. Al acercarse, vio la carta todavía clavada en la puerta, como un recordatorio inquietante. La descolgó y la guardó en el bolsillo, mientras una sombra se movía entre los árboles cercanos. Esta vez no se asustó, había decidido enfrentar lo desconocido. Entró al establo y, con la luz de su linterna, buscó a Pegaso. El caballo estaba recostado en su pesebre, con la respiración pausada y los ojos entrecerrados. Al escucharla, levantó la cabeza y la miró fijamente, como reconociendo su presencia. Sofía se acercó lentamente, extendiendo una mano temblorosa para acariciar su frente. De repente, un ruido seco resonó detrás de ella. Sofía se giró bruscamente, pero no vio nada. El corazón le latía con fuerza, y por un momento pensó que la finca guardaba más secretos de los que podía imaginar. Al volver la vista hacia Pegaso, notó que el caballo estaba inquieto, sus orejas moviéndose hacia atrás,
atento a algo invisible. Fue entonces cuando sintió una presencia detrás de ella. Una voz baja y susurrante rompió el silencio. No deberías estar aquí. Sofía dio un salto y se giró para encontrar a un hombre alto, de rostro marcado por el tiempo y los años, con ojos grises y penetrantes. Llevaba un sombrero de ala ancha y una chaqueta de cuero gastada, y sus botas hacían un ruido sordo contra el suelo de tierra. ¿Quién eres?, preguntó ella, tratando de mantener la calma. Me llamo Julián, respondió él con voz grave. Soy el encargado de cuidar la finca desde hace años. He visto muchas cosas aquí, cosas que no te imaginas. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué la carta?, insistió Sofía. Porque alguien quiere que te vayas, que no descubras lo que ocurre realmente con Pegaso y esta finca. Pero no todo es tan simple como parece. Explícate, ordenó Sofía, decidida a llegar al fondo del asunto. Julián suspiró y se sentó en un viejo banco de madera, invitándola a hacer lo mismo. Con cuidado, comenzó a relatar una historia que parecía sacada de un cuento oscuro. Hace años, el jinete Esteban no desapareció por accidente. Había descubierto algo oculto bajo la finca, un antiguo cementerio de caballos, donde yacían animales que habían sufrido injusticias y abusos. Esteban quería liberar esas almas atrapadas, pero fue detenido por quienes guardaban el secreto, personas con poder en el pueblo. Pegaso, marcado y temperamental, era el último de esos caballos, el guardián de un misterio que muchos preferían enterrar. La maldición, si existía, no era del caballo, sino de quienes habían causado tanto sufrimiento. Sofía escuchaba atenta, sintiendo como cada palabra encajaba con lo que había percibido en el alma de Pegaso. Julián le advirtió que debía tener cuidado, que no todos querían la verdad, y que su vida podría estar en peligro si seguía investigando. Cuando Sofía salió del establo, el viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas y creando un murmullo que parecía un suspiro. En el cielo, las nubes cubrieron la luna, dejando la finca sumida en una oscuridad profunda y ominosa. De repente, un relincho desgarrador rompió la quietud, resonando en la noche como un lamento. Sofía lo escuchó y comprendió que aquel caballo no solo era un animal, sino un símbolo de resistencia, de lucha contra las sombras que amenazaban con devorar todo. Mientras caminaba hacia su habitación, una sensación de peligro y esperanza se mezclaba en su pecho. Sabía que lo peor estaba por venir, que la verdad tendría un precio, y que, en ese lugar detenido en el tiempo, su destino y el de Pegaso estaban irremediablemente entrelazados. Al cerrar la puerta, una última mirada al establo le reveló una silueta oscura que se desvanecía entre los árboles, dejando tras de sí una pregunta sin respuesta: ¿quién vigilaba realmente la solana? El amanecer despertó lentamente a la solana, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que se reflejaban en el rocío de los prados. Sofía, aún con el corazón acelerado por el encuentro nocturno con Julián y la sombra que había visto desaparecer entre los árboles, se vistió con una blusa de lino color crema, ligeramente holgada, que dejaba caer uno de sus hombros con naturalidad, y unos pantalones vaqueros ajustados que acentuaban sus curvas juveniles. Sus botas camperas, ya algo gastadas por los días en la finca, resonaban suavemente al caminar hacia el establo. Al llegar, encontró a Pegaso inquieto, paseando nervioso dentro del corral. Sus ojos oscuros y profundos parecían buscar algo o alguien. Sofía se acercó despacio, extendiendo la mano, pero esta vez él retrocedió un poco, como si percibiera un peligro invisible. Tranquilo, chico, susurró, con voz suave. No te haré daño. Pero la atmósfera estaba cargada de tensión. De repente, un crujido proveniente del bosque la hizo girar la cabeza. Allí, entre los árboles, vio a un grupo de hombres que se movían con sigilo, sus rostros cubiertos por pañuelos y sombreros que apenas dejaban ver sus ojos. Sus miradas eran frías, calculadoras, y en sus manos llevaban herramientas y cuerdas. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había duda, aquellos hombres estaban allí para algo, y no era para cuidar la finca. Corrió hacia el porche para avisar a su padre, pero la casa estaba vacía. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido del viento que agitaba las hojas. Desesperada, volvió al establo, donde Pegaso relinchó con fuerza, como si quisiera advertirle del peligro inminente. Fue entonces cuando escuchó una voz dura y autoritaria detrás de ella. No deberías estar aquí, muchacha, dijo uno de los hombres, avanzando con paso firme. Este lugar no es para curiosos. Sofía se giró, enfrentando a aquel hombre con valentía. ¿Qué quieren?,
preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. Venimos por Pegaso, respondió otro, con tono amenazante. Hay quienes piensan que ese caballo vale más muerto que vivo. Sofía sintió como la rabia y el miedo se mezclaban en su interior. No pensaba permitir que se llevaran a su amigo, a su confidente, al guardián de secretos que había empezado a confiar en ella. Con un movimiento rápido, tomó una rama del suelo y se interpuso entre los hombres y Pegaso. No pasarán, gritó con determinación. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos por la audacia de la joven. Pero no estaban dispuestos a rendirse. En ese instante, un relincho poderoso resonó en la finca, y Pegaso, con un bramido que parecía casi humano, lanzó un bufido y galopó hacia la cerca, haciendo vibrar la tierra bajo sus cascos. Sofía sintió una energía nueva recorrer su cuerpo, una conexión profunda con el caballo que la impulsaba a no rendirse. Sin pensarlo, saltó sobre la cerca y corrió junto a él, sintiendo el viento azotarle el rostro y la fuerza bruta del animal bajo ella. Los hombres intentaron seguirlos, pero la distancia y la rapidez de Pegaso los dejaron atrás. Mientras galopaban por los campos abiertos, Sofía comprendió que había cruzado un umbral. Ya no era una simple chica perdida en una finca olvidada, sino la protagonista de una historia mucho más grande, llena de secretos, peligros y misterios por desvelar. Pero la pregunta seguía latiendo en su mente. ¿Quiénes eran esos hombres y qué buscaban en realidad? Y, mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando la silueta de Pegaso y su jinete, una sombra se movía en lo alto de una colina cercana, observando con mirada fría y calculadora. La batalla por la Solana apenas comenzaba.